Es presentado por Genefor, Genética Forestal. Los productores, además del mercado local, exportan sus granos a otros países como Brasil, considerado uno de los principales consumidores de arroz paraguayo, calificado como de excelente calidad. Otros países de menor escala en exportación son Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Chile, Bélgica, Holanda, Portugal, Senegal, Sierra Leona, entre otros. Bueno, Paraguay exporta a varios lugares, a varios países, por sobre todo, pero uno de los factores fundamentales es que somos bastante dependientes de Brasil, ¿verdad? Hoy día, porque todavía hay una necesidad donde es un mercado que paga bien, lleva el producto de nuestra finca, pagan anticipado, entonces todavía es muy difícil de desprendernos de eso, pero dentro de la Cámara nos pusimos como objetivo principal es la de dejar de depender de un solo mercado, y eso nos llevó a aperturar ya 20 permisos fitosanitarios a 20 nuevos países, y realmente eso es algo bastante razonable, teniendo en cuenta que Paraguay inicialmente hacía solamente para consumo interno. Hay que entender que nosotros como productores alimentamos principalmente los estados de São Paulo, Minas Gerais, algo hay de Goiás, también hay algo de Paraná, que son lugares estratégicos para el Paraguay. ¿Qué quiere decir estratégico para el Paraguay? A la Argentina les es mucho más difícil llegar a estos lugares. Al Uruguay ni qué decir, porque ellos están más abajo. Entonces tenemos esa ventaja competitiva. Así también, cuando nosotros queremos salir a buscar otros mercados, sí tenemos la desventaja de que tenemos que salir por un flete fluvial, que es caro, y luego salir al mundo. Ellos salen directo al mundo desde sus puertos sobre el mar. Entonces, creo yo que lo ideal, hay gente que dice que tenemos que buscar otros mercados que no sea solamente Brasil. Sin duda, en cuanto mayor podamos atomizar nuestros mercados, mejor. Pero todavía nos queda mucho trabajo para hacer con Brasil. Todavía nosotros tenemos mucho para desarrollar dentro de Brasil. El arroz, a diferencia de otros productos como la soja, maíz, principalmente está saliendo del Paraguay con mano de obra en la industria. Es casi nada lo que se exporta del arroz en grano, en cáscara, sin un proceso industrial, y cada vez menos. Y lo que más hoy en día estamos exportando es un arroz blanco. Eso quiere decir que pasa por la industria, pasa por una mano de obra, pasa por un valor agregado. Todavía los números en paquetes no son los números más importantes, pero tenemos la capacidad para que el arroz en paquete vaya y termine en las góndolas de los supermercados en Brasil. Y cuando decimos Brasil, una cadena de supermercados, una cadena vende mucho más que la suma de todas las cadenas de supermercados en el Paraguay.
la industria ha acompañado este crecimiento de la producción arrocera con molinos e industrias nuevas y de última tecnología. Estadísticas afirman que en el mundo existen aproximadamente 10.000 variedades de arroz. De esa cifra, en Paraguay encontramos la producción y el mayor consumo de 4 tipos. El arroz parbolizado es el arroz que ha pasado por un proceso hidrotérmico que permite que los granos se gelatinicen. El arroz blanco es el arroz pulido de aspecto blanco brillante. El arroz quebrado blanco resulta de la molienda del arroz blanco. Y el arroz integral es aquel que se le ha quitado la cáscara y conserva la película del salvado, afrecho. Cuando se cosecha el arroz, cosechamos el arroz en la parcela, en la chacra cosechamos un arroz, le decimos arroz paddy, arroz cáscara, ¿verdad? Que salen de las parcelas con humedades que varían más o menos 22% de humedad aproximadamente. Eso va a los secaderos, se secan ahí, se llega más o menos a un 12% de humedad aproximadamente, entre 12 y 14% de humedad. Y eso se ensila, ya sean silos metálicos o se está utilizando mucho también el silo bolsa. Posterior, el siguiente proceso, el primer proceso, mejor dicho, de industrialización es la descascarada. Se le saca la cáscara a ese arroz y queda lo que se llama el arroz descascarado, valga la redundancia, o también se le dice arroz integral o arroz brown, le dicen, que es el arroz con un color marrón, por decirlo así, ¿verdad? Que tiene encima una pequeña película de lo que es el afrecho del arroz. Después de ese proceso, el siguiente proceso de industrialización es se pule, se le saca esa cáscara, esa lámina de afrecho y queda el arroz blanco, ¿verdad? Que es el último proceso de la cadena de industrialización. Con el arroz blanco ya se inician, se venda a granel, en big bag, o en paquete, como estábamos hablando recién, en paquetes ya hoy empezamos a hacer en paquete de 1 kilo y de 5 kilos, ¿verdad? Esa es la cadena básicamente del arroz. Durante todo ese proceso salen lo que le llamamos los subproductos del arroz. Esos subproductos del arroz tienen también su venta, todo se vende. Hoy el descascarado, la cáscara del arroz se utiliza, se están utilizando para aquellas empresas que utilizan hornos, ¿verdad? Que realmente está haciendo que la presión sobre la masa boscosa que había disminuya, ¿verdad? Eso va a ser una gran cosa, que cuando la mayoría de las empresas que en Paraguay tengan hornos que hoy están utilizando leña, puedan ser transformadas a cáscara de arroz, ¿verdad? Después salen otros subproductos como es el afrecho del arroz. El afrecho del arroz es un material muy rico, se utiliza hoy en grandes cantidades para lo que es ganadería, sobre todo confinamientos. Se utiliza también
en gallinerías, pollerías, para ser balanceados, ¿verdad? Hay otro subproducto que es la punta negra, le decimos la quirela, el arroz yesado. Hay como 5 o 6 subproductos que se desprenden durante el proceso de industrialización del arroz, ¿verdad? Otro proceso de industrialización es el arroz parborizado. Es arroz que se cosechó y por ciertos motivos de calidad de cosecha o calidad de producción se quebró el arroz dentro de la cáscara. Ese arroz no se puede descascarar porque al descascararse uno ya tiene el arroz partido. El parborizado es un proceso de industrialización por el cual se une de vuelta ese arroz, ¿verdad? Y al unirse tiene una pequeña lámina que le da ese color y ese color medio brilloso, que también hace que a las amas de casa les gusta mucho porque no se pega a la hora de la cocción, ¿verdad? El que come arroz no le gusta el parborizado realmente, ¿verdad? El que come arroz no quiere el arroz parvo, pero a las amas de casa es una herramienta muy interesante para las amas de casa porque, como te decía, no se pega. El proceso industrial empieza cuando se recibe el arroz desde el silo a través de unas cintas transportadoras al silo pulmón que abastece materia prima al molino. Empieza con el descascarado que se hace en las descascaradoras que elimina la cáscara, valga la redundancia. Una vez que el arroz se encuentra desprovisto de cáscara, tenemos el arroz integral. Ese es el arroz entero que debe ser pulido para que quede blanco, tal como comercializamos en la industria. Ese proceso de pulido se realiza eliminando las capas externas del arroz que contiene el afrecho para que quede blanco. Una vez que el arroz ha sido pulido, es que se separan los trier para los granos enteros por un lado, para tener los granos enteros por un lado y los granos partidos. Allí recién el arroz está listo para ser dosificado en las distintas presentaciones, de tipo 1, tipo 2 o tipo 3, que el mercado lo requiera. El arroz tipo 1 tiene un porcentaje de quebrado que va hasta el 10%, para un tipo 2 va hasta 20% y un tipo 3 hasta un 30% de granos partidos. Son las presentaciones de los arroces que envasamos en las distintas marcas que tenemos. Durante todo el proceso de producción se va controlando la materia prima, el proceso en sí y luego el producto terminado. El laboratorio trabaja controlando granos enteros, granos partidos y la calidad visual, para ver los porcentajes de yeso, los defectos visuales que pueda tener el arroz.